Tengan todos muy buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 1. Este día vamos a realizar un video para poder explicar un tema que nos ha tocado de manera virtual. Nuestro grupo está conformado por Yulisa Yasmín Cáceres Flores, Carlos Alexis Carranza Asensio, Daniel Alberto Hernández Macín y mi persona, Alejandro Ernesto Juárez Argumedo. Prosiguiendo con el módulo 1, que es gestión de hardware y software para el proyecto, nuestro tema que nos ha tocado este día serían los procesadores. Tenemos como introducción que en esta presentación exploraremos un tema bastante fundamental sobre el hardware de nuestra computadora, explicando las diferentes características para llegar a tener un procesador, explicando un poco de la historia que tienen los procesadores, las generaciones, diferentes procesadores que puedan existir, etc. También daremos a conocer aspectos importantes y relevantes que abarcan nuestra CPU, que le puedan brindar a los usuarios o a nosotros como usuarios una mejor experiencia al momento de utilizar estas tecnologías. A veces habrá mucho problema insistiendo de cosas así. Como primer punto tenemos el qué es y el qué hace. Como muy bien sabemos, el procesador, o también llamado CPU por sus siglas en inglés, es el cerebro de todo el funcionamiento de nuestro sistema operativo, teniendo como función de recolectar información, controlar el buen funcionamiento de cada componente del sistema. Como muy bien sabemos, el procesador es el que realiza todas estas acciones viendo diferentes funciones, ya sean cosas aritméticas, diferentes procesadores que pueden llegar a tener núcleos o más cosas que voy a explicar ya en un momento. También la parte de lo que sería la tarjeta gráfica y todos los demás procesos que este mismo, el procesador, es el que vela por todos esos y que puedan llegar a tener un buen funcionamiento para que nos puedan brindar una mejor utilización al momento de nosotros utilizar nuestra computadora. Como bien tenemos, los componentes que le venía mencionando anteriormente de la CPU son el núcleo, la unidad de control, una aritmética lógica, controlador de memoria y la tarjeta gráfica, que estos son los puntos que yo he seleccionado como los más importantes del procesador. Como muy bien sabemos, el núcleo es el que ejecuta lo que serían las opciones o las instrucciones que nosotros les estamos dando a este mismo para que las pueda ejecutar de una manera correcta. También el núcleo se divide en tres: los que tienen un solo núcleo, que solamente pueden realizar una acción a la vez; los que tienen dos núcleos, que pueden realizar dos acciones a la vez que el usuario quiera; y los que tienen cuatro núcleos, que pueden llegar a realizar varias acciones a la vez, ya sea tener abierta esta aplicación, este programa, varias acciones que el usuario puede llegar a tener. Esta las pueda llegar a facilitar para que no haya ningún problema al momento de nosotros utilizar nuestro ordenador. También tenemos lo que sería la unidad de control. Esta es importante ya que supervisa y coordina lo que serían los datos de la memoria y también de la RAM, ya que este es lo que ve mediante no se sature o no tenga ningún problema al momento de recibir archivos, de mover archivos, o entre otras opciones que puede llegar a tener para que no puedan llegar a afectar nuestro rendimiento al utilizar nuestra computadora. También tenemos lo que sería la unidad aritmética y lógica, que este es un circuito digital, que es lo que hace en la parte aritmética, que se ve en las partes ya que sea como suma, ya sea resta, ya sea división, multiplicación, etc. Y también en la parte lógica, que es donde vemos lo que sería lo que son de mayor que, lo que sean de menor que, etc. Como segundo punto tenemos lo que sería el controlador de la memoria, que este lo que hace es analiza y también regula el flujo de la información que se procesa en la memoria para que no pueda llegar a ser saturada y que podamos tener también el suficiente espacio para algún programa o cierta aplicación que queramos llegar a instalar, regulando siempre el flujo de eso para poder tener una memoria bastante ordenada y que siempre está dispuesta para que nosotros podamos ejecutar diferentes opciones que queramos realizar. Y por último tenemos el punto de la tarjeta gráfica. Como sabemos, es un punto en lo que nos ayuda a nosotros, en lo que mejora la visualización del contenido que nosotros podemos tener mientras lo muestra en la pantalla. Como bien sabemos, entre mayor o mejor sea la tarjeta gráfica, vamos a tener una mejor calidad
y una mejor visualización de la que nosotros tenemos en nuestra pantalla, ya sea queremos reproducir algún video en alta calidad, dependiendo si tenemos una buena tarjeta gráfica. Eso también nos puede ayudar bastante al momento de nosotros querer emular lo que sería ese video, esa aplicación, etcétera. Ahora seguirá mi compañera Julissa con la parte de historia y marcas. La historia de los procesadores se basa en la fusión de la evolución de la computación y la tecnología de semiconductores. Estos son unos materiales cristalinos que permiten o impiden el paso de la corriente, sin importar la circunstancia, actuando como conductores o como aislantes, sin importar su presión, temperatura o radiación. La combinación de estas dos tecnologías dio paso al ingeniero de Intel llamado Federico Fajín en 1971 a crear el primer microprocesador llamado Intel 4004. Este fue un microprocesador desarrollado originalmente para una calculadora y resultó ser muy revolucionario para su época. Contenía 2.300 transistores y podía ejecutar 60.000 instrucciones por segundo. Fue un microprocesador con una arquitectura de 4 bits. En 1972 se creó el primer microprocesador de 8 bits, que fue el llamado Intel 8008. Este fue utilizado para terminales de informática. El Intel 8008 integraba 3.300 transistores. En 1974 se creó el primer microprocesador diseñado específicamente para uso general, ya que las versiones anteriores habían sido para tareas mucho más específicas. Este fue el Intel 8080 y fue de una arquitectura de 8 bits. Contenía 4.500 transistores y podía ejecutar 200.000 instrucciones por segundo. En los años de 1978 y 1979 se creó el microprocesador de 16 bits, que fue uno de los primeros, llamado 8086 y fue seguido del 8088. El 8086 fue introducido al mercado en el verano de 1978, pero debido a que no existían aplicaciones que pudiesen trabajar con 16 bits, se lanzó el 8080 en el año de 1979. En 1982 se creó un primer microprocesador que fue elegido por IBM para las computadoras de uso personal, que fue el 80.286 o conocido normalmente como 286. Fue un microprocesador de 16 bits y contaba con 134.000 transistores. En 1980 se creó uno de los primeros procesadores de arquitectura de 32 bits, el Intel 80.386. En sus diferentes versiones llegó a trabajar con grandes frecuencias. En 1992 y 1993 se creó el microprocesador llamado TEC Alpha. Este fue un microprocesador con tecnología RISC y con una arquitectura de 64 bits. Este marcó un hito en la tecnología, declarado en su época como el más rápido del mundo. Irónicamente, cuando se pensaba quitarlo de circulación, el Alpha aún encabezaba en la lista de los microprocesadores más rápidos de Estados Unidos. En la actualidad, los microprocesadores, que son mucho más modernos, tienen mucha más velocidad y capacidad. Trabajan con arquitecturas de 64 bits y integran más de 700 millones de transistores, como es el caso de las series Core i7. Para hablar un poco sobre las marcas, las más conocidas son Intel y AMD. Estas se encuentran más en la parte de los ordenadores domésticos y también en la parte de los ordenadores de uso profesional, pero hay ciertas empresas o entidades que necesitan mucho más exigencias. Para hablarles un poco, al principio tenemos el Intel, que Intel es un fabricante que tiene una alianza con Microsoft, la creadora de Windows, y ofrece muchas soluciones en comparación de su oponente, el AMD. Tiene gama para todo tipo desde los M3 para Ultrabooks hasta la familia de Intel Core X. AMD es uno de sus
Es su único rival, ya que en comparación del Intel, el Intel es mucho más caro y el AMD se centra más en el precio y rendimiento. Esta es una empresa que se ha enfocado en presentar precios mucho más competitivos en el mercado, sin perder de vista el rendimiento. También tenemos los IBM con su procesador Power 9. Es una de las mejores soluciones para el mundo industrial. También se encuentra seguido del Power 8, que casi dobla en su rendimiento. Para mencionarles otros, estaría el Sunway 26010 y el Matrix, que este último fue creado por la Universidad Nacional de Defensa Tecnológica de China. Eso sería todo. Mi compañero les hablará un poco sobre los modelos y arquitectura. Buenas tardes, yo les hablaré sobre los modelos y arquitectura. Primero que nada tenemos los procesadores de Intel, que cuentan con los modelos de Pentium, que fue creado en 1993. Cuentan solamente con un núcleo. Y el último modelo que salió fue el Pentium 4. En su época causó gran furor, pero en la actualidad ya han quedado bastante obsoletos. Luego tenemos el Celeron, que son de gama baja, pero son bastante económicos. Son muy eficientes para trabajos con pocas tareas o poco demanda. Luego tenemos el Core 2 Duo, que son bastante buenos para las multitareas, ya que cuentan con muchos núcleos. Y si le agregamos una tarjeta gráfica potente, pueden ser usados para minar criptomonedas. Luego tenemos los procesadores de AMD, que cuentan con el Athlon, que son los más sencillos, teniendo similitudes con el Pentium de Intel. Luego tenemos el Duron, que son de bajo costo, teniendo similitudes con el Celeron de Intel. En la actualidad hay nuevas versiones mejoradas con dispositivos de hasta 195 KB, memoria caché y un boot de alta velocidad a 200 MHz. Luego tenemos los Cepron, que cuentan con dos núcleos y es otro microprocesador de bajo costo con arquitectura por 86. Reemplaza al Duron y su competidor principal es el Celeron de la marca Intel. Luego tenemos la arquitectura, comenzando por los procesadores CISC, ordenador con conjunto de instrucciones complejas. Tienen un amplio conjunto de instrucciones que pueden realizar una variedad de operaciones complejas en solo una instrucción. Como ejemplo tenemos algunas clases más comunes, son el Intel por 68. Perdón. Los procesadores son compatibles con una amplia gama de sistemas operativos y aplicaciones. Luego tenemos los Motorola 68000, que se usan en muchos ordenadores personales y consolas de videojuegos, como la Apple Macintosh y la saga Genesis. Luego tenemos los DECbacks, que se utilizan en sistemas mainframe y minicomputadoras. Fueron muy populares en la década de los 80. Luego tenemos sus características, que son un conjunto de instrucciones complejas, memoria caché grande y diseño complejo. Luego tenemos a los procesadores RISC, que significa ordenador con conjunto de instrucciones reducidas. Estos se basan en ejecutar rápidas instrucciones simples y básicas, haciendo más sencilla para los programadores el optimizarlo. Tenemos al ARM, que es muy utilizado en el área de móviles y dispositivos de internet. Luego tenemos el MIPS, que se especializa por su eficiencia en el uso de la energía y su capacidad de procesamiento. Un ejemplo de esto sería en los videojuegos. Luego tenemos el PowerPC, que estos son utilizados en la tecnología espacial. Sus características son arquitectura simplificada, ejecución en paralelo y bajo consumo de energía. Ahora mi compañero Carlos le va a hablar sobre las generaciones. Bueno, yo le voy a hablar sobre las generaciones de Intel, ya que son las más conocidas y las más escuchadas. Y las generaciones de Intel Core i5, i3 e i7, existen 14 generaciones, que yo se las voy a platicar así un poco sobre ellas. Tenemos la primera generación, que es en el 2010, que recibe el apodo de Nehilem. Las 14 generaciones tienen un apodo para diferenciarlas entre sí.
Nehilem dice que tiene una fabricación de 32 a 45 nanómetros y un máximo de núcleo de 4. Los procesadores portátiles basados en Nehilem fueron lanzadas en el 2010, como ya muy bien dijimos, que es el año del lanzamiento y de la generación. Tenemos la segunda generación, que es en el 2011, que tiene como apodo Sandy Bridge. Sandy Bridge es el nombre que se le da a una microestructura para microprocesadores. Esta generación fue la primera generación en que se implementaron el i3, el i5 y el i7. Por esta razón fue de que muchos se confundieron y pensaron de que era lo que es la primera generación, pero en realidad fue la sucesora de la generación anterior. Sí es cierto de que Intel mostró un chip en el 2009 sobre esta generación, pero no fue hasta en el 2011 de que se llevó al mercado. Algunas de las novedades de esta es de que se incorporaron los gráficos a los CPUs, se incorporó el Intel Turbo 2.0 y se mejoró un 11.3% en el rendimiento. Pasaremos a la tercera generación, que es en el 2012, que tiene como nombre Ivy Bridge. De igual forma, es el nombre que se le da a una microestructura para microprocesadores. Tiene un máximo de núcleo de 4, una fabricación de 22 nanómetros. Algunas de las novedades de esta es de que en esta se implementaron los soportes PCI Express 3.0, soporte RAM a mayores velocidad y un mejoras notables en los gráficos ya incrementados. Pasamos a la cuarta generación, que es en el 2013, que recibe el apodo de Haswell. Se mantienen los núcleos de 4 y una fabricación de 22 nanómetros. Algunas de las novedades de estas es que se incrementó el monohilo en un 5% y el rendimiento de multihilo mejoraba. Pasamos a la quinta generación, que es en el 2014, que tiene como nombre Broadwell. Tiene un máximo de núcleo de 4 de igual forma y una fabricación de 22 nanómetros. En esta no hubo más novedades, solo que mejoraron las temperaturas y el consumo de los chips. Pasamos a la sexta generación, que es en el 2015, que tiene como nombre Skylake, una fabricación de 14 nanómetros y mantiene el máximo de núcleos de igual forma. Tenemos la sexta generación, que es en el 2015, que tiene como apodo Skylake. Tiene un máximo de núcleo de 4 y una fabricación de 14 nanómetros. Pasamos a la séptima generación, que es en el 2016, que recibe como apodo como Kaby Lake. De igual forma se mantiene una fabricación de 14 nanómetros y el máximo de núcleo de 4. Pasamos a la octava generación, que es en el 2017, que tiene como apodo Coffee Lake, una fabricación de 14 nanómetros y aquí lo que es el máximo de núcleos aumenta a 6. Pasamos a la novena generación, que es en el 2018, que tiene como apodo Coffee Lake Refresh. Como vemos, tiene una similitud con el nombre anterior, que fabricaron esta, pero tiene casi los mismos componentes, solo le hicieron unas mejoras. Como vemos, también tiene una fabricación de 14 nanómetros, pero aumentó lo que es el máximo de núcleos a 8. Tenemos la décima generación en el 2019, que tiene como apodo Comet Lake. Tiene una fabricación de 14 nanómetros y aumenta el máximo de núcleos a 10. Tenemos la 11ª generación en el 2020, que tiene como apodo Rocket Lake. Tiene una fabricación de 14 nanómetros y como podemos ver baja lo que es el máximo de núcleos a 8. Tenemos la 12ª generación, que recibe como el apodo de Adro Lake, que fue en el 2021. Tiene una fabricación, como ya podemos ver, la fabricación baja a lo que es a 10 nanómetros y se mejora esto y pasa igualmente a un máximo de núcleo de 14, que es el máximo que vemos hasta ahorita. Tenemos la 13ª generación, que es en el 2022, que tiene como apodo Raptor Lake. Se mantiene de igual forma a los 10 nanómetros y el máximo de núcleo de 24. Tenemos la 14ª generación, que es la última, que es en el 2023, que tiene como apodo Raptor Lake Fresh. De igual forma, si bien tiene una similitud con la generación anterior, pues ya que son similares y solo mejoraron algunas cosas, como podemos ver, la fabricación y el núcleo tienen lo mismo, que son 10 nanómetros y 24 máximo de núcleo. Pues para ver en sus computadoras, incluso en algunas computadoras pues, están pegados unas etiquetas que
que dicen qué tipo de procesadores son. Y para saber cuáles son, incluso en algunas te dicen que el tipo de generación, ya sea la 11ª, la 12ª, pero si en alguna dada ocasión no te dice qué generación es, siempre te dice lo que es Intel Core i7 y te sale una serie de números. Lo que te sale después del i7, el número que te salga después de eso, es la generación de la que tiene tu procesador. Y bueno, esto ha sido toda nuestra exposición. Muchas gracias por su atención prestada.